Las conclusiones corren a cargo de Miguel López Quesada, presidente de DIRCOM. Ha dedicado gran parte de su carrera a la consultoría de comunicación en empresas líderes como Barson y Weber Shandwick, supervisando programas internacionales de reputación corporativa. Ha sido presidente de Weber Shandwick Latinoamérica y de España y Portugal. En 2007 asumió la dirección de comunicación del Grupo C, abarcando sectores como los contenidos móviles, los videojuegos y el cine de animación. De 2013 a 2023 dirigió la comunicación corporativa, el marketing y las relaciones institucionales de Gestamp, empresa líder mundial en componentes metálicos para automoción. En 2023 fue presidente de Alcoa en España y lideró el equipo de asuntos corporativos europeos de la compañía. Desde 2018 es presidente de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación. Ha sido vicepresidente de Sernauto, miembro de la Junta de Gobierno de diversas cámaras de comercio y de la Fundación Cotec, además de profesor. Y es experto en gestión de crisis. Bueno, muy buenas tardes. Esto es cuando le dices a la inteligencia artificial que cuente un poco lo que has hecho en tu vida. Y yo es lo que no le he pedido a la inteligencia artificial que haga después de estos 2 días. Es decir, lo que os voy a contar es lo que me ha generado este par de días de debate y de interesantísima conversación. Lo primero que me vais a permitir es que dé las gracias al Ayuntamiento de Málaga en sentido amplio, porque la verdad es que fue pionero. Muy particularmente hay que personalizarlo a Jesús, pero ya sabéis que a Jesús nunca cabalga solo. Lo hemos visto porque con gran generosidad ha dado voz y visibilidad a una buena parte de su equipo, y creo que eso indica el tipo de persona y el tipo de liderazgo que está imprimiendo. El mismo también que podríamos hacer extensivo a alguien que ha sido el elefante en esta habitación, porque es que en estas jornadas hablamos de muchas cosas que todos tenemos en la cabeza a alguien que las personaliza de una manera muy clara, que es Paco de la Torre. Cuando estamos hablando de cercanía, estamos hablando de escuchar, estamos hablando de hacer suyos los problemas de los ciudadanos. Todos pensamos que una parte del éxito de lo que Málaga está consiguiendo tiene que ver con la personificación que de esas maneras de hacer está haciendo el alcalde de esta ciudad desde hace muchísimos años. Y creo que eso también ha sobrevolado a lo largo de estos días. El hacer y no el contar. Entonces, después de los agradecimientos y por supuesto a todos aquellos que lo habéis hecho posible con vuestro apoyo, con vuestro patrocinio, hay que agradecernos a todos nosotros, porque yo no os voy a pedir que le entreguéis el móvil a vuestro compañero de sitio, pero realmente me ha parecido prodigioso la atención que habéis regalado, la atención que hemos regalado todos a 2 días completos dedicados a hablar de esto. Porque es que si algo hemos sacado en claro es que no dedicamos tiempo a lo importante. Vamos todo el día a lo urgente, vamos todo el día a lo que nos consume a nosotros y no consumimos nosotros de una manera muy voluntaria. Con lo cual creo que es un enorme mérito de estas jornadas el que hayamos dedicado 2 días a estar aquí, a sentarnos, a escuchar, a dialogar, a conocernos, a entendernos, que es uno de los temas que también creo que echamos mucho de menos. Algunas de las ideas que me han llamado la atención, y no voy a ser exhaustivo, no voy a hacer un catálogo, pero sí algunas de las cosas que me han resonado, ¿no? Como se decía en alguna de las mesas. Por supuesto, pues nuestros representantes institucionales dejaron algún titular, alguno fue más titular que otro, pero para Marta Olea, por supuesto, este es el mayor desafío al que se enfrenta la comunicación. Creo que eso está bien, como para fijar un poco la base. Pero Joaquín Villanueva ya nos dijo claramente, la comunicación está muy bien, pero si no hay gestión, si no hay nada. Y eso luego lo llevamos a unas conclusiones que alguien, por poderes, nos trasladó nos hizo partícipes, como hizo Amparo, de alguno de esas sabidurías populares del liderazgo que Jesús transmite a su equipo, que es que envasamos tomates. O sea, lo que nosotros hacemos es envasar tomates, pero si no hay tomates que envasar, hay poco que podamos hacer. Es decir, la acción política, la política, mucho más importante que la comunicación. Creo que también ha sobrevolado durante estos 2 días la idea de que estamos en una pelea por la parte comunicativa, y además con unos tintes de emocionalidad y unos tintes de emotividad, no solo de emocionalidad, sino de emotividad, que muchas veces nos hacen olvidar que lo importante es el hacer. Lo importante es lo que la política cambie en la vida de los ciudadanos. No ni los clics, ni los likes,
ni la cantidad de visualizaciones que nuestro último vídeo puede haber tenido. Y eso es la comunicación, pero es una comunicación malentendida. Yo he tenido esa conversación con muchos consultores políticos y yo mismo con algunos de los políticos a los que he asesorado. Lo importante es lo que haces, no lo que cuentas, porque el contar vendrá después. Y si no somos capaces de entender eso, pues caemos en una irracionalidad, en una especie de circo en el que estamos cada día haciendo algo que sorprenda más a nuestra audiencia, pero al final eso va creando una masa informe de mensaje. Es un relato que va creando una historia difícil de entender. La gente no va a sacar muchas conclusiones. Y Roger Alas Casatriste, al que me hizo mucha ilusión reencontrarme porque hacía muchísimos años que lo conocía, y bueno, pues me hizo también pensar. Ya hemos hablado de que la atención vale más que el petróleo, hablábamos de los datos, pero ahora nos damos cuenta que ya no son los datos, es la atención lo que realmente vale, y nosotros estamos teniendo que dedicarle atención a prestarle atención a las cosas. O sea, esa redundancia, esa especie de paradoja nos hizo a todos pensar, y renunciar a nuestros móviles durante un rato nos hizo a todos tener cierta tensión, nos sudaban las manos un poquito, de ¿por qué yo no tengo ahora la capacidad de tener el mundo en mis manos? Porque no tengo mi móvil. Hemos oído a la generación Z, eso me pareció brillante, Jesús, creo que es una innovación. Hemos aprendido mucho escuchándoles. Hemos visto también cómo ellos sentían, y se les preguntó por parte de María, sobre esa supuesta superioridad moral que nos muestran muchas veces hablando de que ellos sí entienden cómo hay que comunicar, ellos sí entienden cómo hay que hacer las cosas, pero al final, después de oírles, quedaba bastante claro que hay una serie de fundamentos que siguen siendo los mismos. Tenemos que hablar de lo que interesa, tenemos que hablarlo en un lenguaje que se entienda y tenemos que hablarlo con unos formatos que sean los que se manejen por nuestras audiencias. Lo demás es mucho envoltorio, pero realmente volvimos otra vez a los fundamentales. Pero fue muy interesante escucharles hablar, del mismo modo que a mí me encantó la mesa redonda con los videógrafos y con los fotógrafos, porque me pareció que aportaba una frescura y una importantísima visualización de aquellos que nos ayudan a que nuestros mensajes lleguen y que no siempre están siendo escuchados. Ahí hubo una reivindicación y yo me sentí, claro, personalmente interpelado y profesionalmente interpelado a los DIRCOMs. Y me pareció fundamental la demanda que se nos hizo de hacer nuestro trabajo, de tomar decisiones, de asumir riesgos, de decirle al principal lo que hay que hacer y a veces lo que no hay que hacer. Ni ponerle esa responsabilidad al fotógrafo o al videógrafo de tener que decirle al político vamos a grabar ahora y pelearse con él, o de decirle esto no me ha gustado, esto no está bien hecho y asumir esa quemazón, esa fricción con el político. Eso es un papel del DIRCOM, pero el DIRCOM es alguien que tiene que asumir esas decisiones, que tiene que dar luz verde y también tiene que dar luz roja. Y hablamos de las red flags, ¿os acordáis? Fue divertidísima esa parte también, porque además había una enorme coincidencia entre ellos, ¿no? Y Juan Carlos Blanco también definió el trabajo que hacemos, muchos, los que están a un lado, los que están a otro, los que estamos en medio, como cazadores de confianza. La palabra confianza es la que yo me llevo más claramente, la que más he repetido en mi cabeza a lo largo de estos días, porque creo que es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Jesús claramente nos ha recordado con su frase de envasar tomates, algo que también se ha dicho en varias mesas, ¿no? El gobierno moderno es comunicación, no se puede entender sin comunicación, pero no podemos sustituir con comunicación al gobierno. Si no gobernamos, da igual lo que comuniquemos. La realidad es antes, y también se ha dicho una frase que yo he dicho muchas veces en mi vida, lo que mejor comunica es la verdad. Y ahí a veces tendremos que, otra frase que salió ayer y que me gustó mucho, matar al ego para ser libres. O sea, tendremos que dejar de querer ser el personaje que nos dicen que debemos ser y empezar a ser auténticos, porque otro de los términos que también hemos hablado mucho es la necesidad de la autenticidad, de que realmente seamos lo que somos y no lo que esperan de nosotros, ni lo que creemos que hay que ser, ni lo que querríamos ser si no lo somos. Porque esa disonancia entre la realidad y la percepción es el germen de muchos problemas. En unas sociedades que, como nos recordaba ayer el catedrático Arias Maldonado, además pueden estar atentas, es decir, no es un problema de atención, pueden estar muy atentas, pero dentro de su atención pueden estar perfectamente desinformadas y pueden estar en su error perfectamente convencidas.
porque en esa emotividad en la que realmente estamos externalizando, y también ha salido en la mesa de ayer y algo en la de hoy, a las tecnológicas, esa definición de criterios, esa definición de qué es lo que de verdad es importante para mí. Y no solo lo decido yo, me lo dan hecho. Y yo he externalizado esa capacidad de decidirlo a un tercero, y además un tercero que tiene una parte interesada, que es un negocio en sí mismo. Pues acabo de hacer una transferencia de mi responsabilidad, acabo de quitarme un peso de mi espalda de tener que tomar decisiones basadas en lo que yo pienso y en el criterio que yo tengo y en la responsabilidad que asumo al tomar mis decisiones. Lo acabo de externalizar, es decir, acabo de infantilizarme un poco como ciudadano, como votante, como persona, porque acabo de poner en manos de otro, y además es otro que lo decide con unos criterios que no tienen que coincidir con los míos, pero que también hemos visto que por las cajas de eco y por las cajas de resonancia me va a ser mucho más fácil creer aquello que se parece a lo que ya pienso y que refuerza mis creencias preexistentes. Y eso también ha generado el debate sobre la polarización. Si la comunicación política es polarizante, pues genera tierra quemada. Y ayer Pablo nos hablaba también, creo que ha sido hoy, Pablo nos hablaba de la tierra quemada, pero esa tierra también tiene que gobernarse. Es decir, uno gana las elecciones quemando a veces el bosque, pero luego le toca ser el terrateniente de todo aquello. Y ese bosque quemado también. Es decir, hay que reconstruir y hay que reforestar un bosque que normalmente tú has sido parte del incendio. ¿Qué conclusiones me llevo yo? Aparte de estas ideas que me han gustado mucho, algunas frases también, pues el mundo de hoy, como nos decían, nos habla mucho, pero nos dice poco. Y eso se basa en la relevancia, la necesidad de relevancia. Relevancia que en el mundo clásico, como nos recordaban también, equivalía a generar valor. Hoy, ¿cuántas de las cosas que hacemos y que vemos al cabo del día nos han generado valor cuando nos acostamos por la noche, después de ese scroll infinito que también nos han descrito varios de los ponentes? Pues a lo mejor si uno hace la reflexión, muy poquito. Nos han aportado valor algunas conversaciones, algún recuerdo, alguna lectura, algún chiste, algún aprendizaje, una persona que hemos conocido y no habíamos conocido antes, pero son pocas cosas. Pero esas cosas son las que aportan valor. Y del clásico que centraba la relevancia en la aportación de valor, a los más modernos, que al final lo que nos estaban hablando es que esa relevancia tenía que ver con la resonancia, con lo que tenía que ver con lo que a nosotros nos importaba. Si pensamos en las redes sociales y en lo que los algoritmos nos están dando, pensar cuánta de esa relevancia nos está retroalimentando en las cosas que ya nos parecían relevantes. No nos están sacando de errores, nos están reafirmando en ellos a veces. Porque hemos, como digo, externalizado esa capacidad de darnos criterio a un tercero, que tradicionalmente, y lo hemos visto en esta última mesa, eran los medios de comunicación. Nosotros habíamos hecho esa cesión de deme usted una cosmovisión, deme usted una interpretación, deme usted una parte de criterio para tomar mis decisiones en los medios de comunicación. Y pensábamos que esa profesionalización en unas personas que además tenían un compromiso ético, pues era suficiente. Y lo que hemos visto es que de repente todo se nos ha confundido. Y yo lo que llevo viendo en los últimos 30 años que me he dedicado a la comunicación corporativa y política, es que realmente empezamos a vivir en un tiempo en el que estamos todos muy confundidos. No vivimos según el rol que teníamos y según lo que se esperaba de nosotros o lo que éramos. Estamos viviendo en lo que creemos que debemos ser, en lo que pensamos que va a ser rentable o en lo que creemos que debe ser el modelo de negocio en el que evolucionemos. Pero empezamos a confundir nuestros roles. Y una confusión, y estas jornadas son un magnífico ejemplo de lo que hay que intentar separar, grano de la paja, es que la comunicación institucional, por supuesto, es política, pero no es electoral, ni es comunicación de candidato, ni es comunicación solo para los que me votan. Otro de los temas que ha salido claramente es que la comunicación institucional debe ser para todos los gobernados, para todos los administrados. Y eso, en la medida en que confundimos lo institucional y lo patrimonializamos como de mi gobierno o de mi color político, empezamos a perder una desafección, empezamos a generar una desafección en algunos de los que no nos han votado y por lo tanto no sienten que legítimamente les representamos. Estamos matando lo institucional y se ha dicho también hoy. Lo institucional está bastante tocado.
Y en lo institucional yo incluyo a muchos elementos. Incluyo a los medios de comunicación, incluyo a las administraciones, incluyo a los sindicatos, incluyo a las empresas, incluyo a la universidad. Hoy, si os dais cuenta, todos cuestionamos la institucionalidad de muchas de las cosas que antes no cuestionábamos. Y si todo es opinable, pues nada es verdad, porque todo es relativo. Entonces, empezamos a perder referencias. Y esto nos lleva a hablar enseguida de principios y valores y todas estas cosas, y todos, al final, intentaremos solucionarlas con algo que va muy al principio: educación. Y ha salido incluso en las preguntas. Entonces siempre acabamos hablando de lo mismo: educación. Ahora hablamos también de alfabetización mediática. Es otra manera de educarnos como ciudadanos para aprender a discernir las cosas. Y que incluso los datos más asépticos, y esto lo sabe bien Kiko Llaneras, los datos más asépticos son interpretados de una manera totalmente subjetiva. Con los mismos datos la gente puede sacar unas conclusiones o sacar otras, depende de las que les contemos. Con lo cual, al final de lo que estamos hablando es de confianza. En la economía de la atención, yo añadiría que la moneda es la confianza. En esa economía, lo que cambiamos, lo que estamos transaccionando, se basa en una moneda que es la confianza. Y esa confianza se construye en todos los ámbitos, pero se construye en el ámbito institucional, en el ámbito mediático, en el ámbito social, en el ámbito familiar, con acciones. La palabra no sustituye nunca la acción. Eso que decían obras son amores y no buenas razones, pues es que el refranero muchas veces nos retrotrae a cosas que son muy esenciales. Podemos cambiar el relato, podemos mejorar el formato, podemos trabajar de una manera diferente, podemos crearlo, podemos hacerlo entendible, como decía Judith, o no entendible. Pero la verdad es lo que realmente comunica. Lo demás es un envoltorio. Y en ese envoltorio, en esa capacidad de envolver esas cosas, nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Los comunicadores institucionales tenemos una responsabilidad enorme. Los medios, por supuesto, también. Los ciudadanos, indiscutiblemente. Y como os decía, yo creo que nosotros hemos cedido esa responsabilidad y hemos querido no tenerla. Somos como un niño pequeño que dice: lo que me diga mi padre. Bueno, pues no. Es que a veces tienes que empezar a tomar tus decisiones. Y tu padre puede tomar una decisión por ti algunas veces, pero ya no puedes tomar todas las decisiones siempre pensando que alguien lo va a hacer por ti. Todos tenemos una responsabilidad, y nosotros, que hablamos a ciudadanos, que hablamos a administrados, tenemos una responsabilidad aún mayor, porque tenemos que hacerlo claro y entendible, porque tenemos que hacerlo además sabiendo que hablamos a todos, no solo a los que piensan como yo. Y como además tenemos que hacerlo con datos que sean reales, porque efectivamente hoy la mentira tiene patitas muy cortas, pero caemos en el error de pensar que como no pasa nada, porque los que piensan como yo, cuando yo les digo una mentira, como se decía ayer por Blanco, un bulo de los míos no es un bulo. Un bulo de los otros es una tremenda mentira, pero los míos no. Entonces, en ese ecosistema en el que, como digo, hemos confundido nuestros roles, las redes no son periodismo. Las instituciones no son medios. No tienen que comunicar como si fueran medios. Pueden hacerlo para ser más entendibles, pero no son un medio de comunicación, aunque comuniquen. Las empresas no somos periodistas, tampoco. Aunque tengamos periodistas dentro y aunque queramos hacer branded content y aunque queramos muchas veces darle más información de la que los medios van a reflejar sobre nuestra empresa, no podemos ser sustitutivos de esos medios. No podemos hacer nosotros de periodistas, aunque usemos el periodismo para comunicar. Los sindicatos no pueden sustituir a las empresas ni pueden sustituir a los políticos, pero es que tampoco los políticos pueden ser publicitarios, ni tampoco guionistas. No, es que tenemos que volver cada uno a pensar un poco como en los juegos de rol, en qué rol tengo que volver a estar, en el que no debí dejar de estar. O sea, frente al exceso de ruido comunicativo, probablemente el periodismo de toda la vida, nativo o no, digital, es más relevante y más necesario que nunca. Mucho más importante. Pero un periodismo que haga periodismo. No un periodismo que quiera hacer audiencias solamente, o que quiera hacer negocio solamente, o que quiera hacer bandera política solamente. Todo eso es legítimo, pero no sustituye nunca al periodismo de verdad.
al periodismo que nos da cierta certeza, cierto criterio sobre las cosas que nos rodean, que nos aporta una información relevante. Y creo que en ese contexto de mucho ruido, nosotros, yo ya me tocó el año pasado y vuelvo a hacerlo encantado, me toca hablar como presidente de DIRCOM, de los 1.250 que en el mundo empresarial, institucional, en el tercer sector, en el mundo académico, nos ocupamos de hablar de comunicación porque la vivimos y la hacemos. Pues nosotros echábamos de menos una mayor presencia del mundo institucional en DIRCOM, y lo que vamos a hacer en la próxima asamblea es elevar una propuesta a nuestros socios, que espero que sea aprobada, para crear una categoría nueva de socio de DIRCOM, que es la del socio institucional, precisamente porque creemos que muchas veces esos comunicadores que estáis en las instituciones no os sentís reflejados en la estructura de una organización donde hay que pagar unas cuotas, que no siempre podéis pagar ni con presupuestos públicos ni con presupuestos propios de cada uno, porque no os sentís reflejados, creéis que realmente ese mundo está muy lejos del vuestro, pero no es así, porque en esos 1.250 ya os digo yo que hay muchos también que están en las administraciones públicas, en las instituciones, pero son muchos menos de los que sois y son muchos menos los que deberían ser para que esa profesión esté representada al nivel que debe. Porque lo que está quedando claro en las jornadas del año pasado y en estas jornadas es que el nivel profesional en los comunicadores institucionales no tiene ninguna cualidad que envidiar a los comunicadores que están trabajando más en el ámbito privado. Se hace una comunicación institucional de altísimo nivel en este país. No creo que sea muy diferencial la calidad de otros países respecto a la nuestra. Probablemente, como estamos dentro del agua, somos como los peces y no nos damos cuenta del color del agua. Y entonces siempre pensamos, y además los españoles somos muy dados a fustigarnos, siempre pensamos que lo hacemos mucho peor que otros. Ayer salían los noruegos, los finlandeses, tal. Se suicidan mucho más. O sea que no, también nos quedó claro. Entonces, asumamos que no somos tan malos como nos creemos muchas veces, seguramente no somos tan buenos como algunos nos dicen, pero lo que está claro es que el nivel profesional requiere que este sector sea más visualizado. Y en esta asociación los comunicadores institucionales tienen que ser más visibles. Por eso, si efectivamente esta propuesta que llevo a la próxima asamblea se aprueba, estaremos encantados de que muchos de vosotros os sintáis más acogidos en una organización como la nuestra, donde ya hay algunos, pero hay muchos que no se han atrevido a dar ese paso. Y si eso pasa, creo que estaremos reflejando una profesión que, como digo, está haciendo mejor las cosas, porque es capaz de autoanalizarse. Aunque no nos gusta lo que vemos, parte de lo que hemos visto en estos 2 días seguro que no nos gusta, nos incomoda, nos hace pensar que las cosas no están bien, pero el mero hecho de dedicar 2 días a pensar en ello ya es un paso para empezar a arreglar los problemas. Cuando uno empieza a visualizar esos problemas, puede acotarlos, puede ir a por ellos. Seguramente habrá que ir, como decía Simeone, partido a partido. No vamos a ganarlo todo en el primer día, pero desde luego vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y creo que gente como Jesús, que nos ayuda a encontrar excusas para sentarnos a pensar, nos hacen falta. Nos hacen falta en nuestro mundo político y nos hacen falta en nuestro mundo empresarial. Nos hacen falta en todos los ámbitos de la sociedad española. Y creo que la representación que hemos tenido oportunidad de ver durante estos 2 días nos ha dado la esperanza, como decía Joaquín también, nosotros tenemos que dar esperanza, y creo que hoy yo me llevo una mayor esperanza de la que traía cuando venía, porque hemos visto que realmente la atención se la prestamos a aquello que consideramos relevante, y hemos pensado que este debate era relevante durante 2 días de nuestra vida para poder dedicárselos, y seguramente los aprendizajes que nos llevemos nos ayudarán en eso, porque hemos conocido gente interesante. Yo de estas jornadas siempre me voy con más gente con la que me gustaría haber hablado que gente con la que he sido capaz de hablar, pero a partir de aquí se abre una segunda conversación y una tercera y un diálogo del que yo ya de Málaga del año pasado ya me llevé gente con la que he mantenido ese contacto y he hecho negocios, y seguramente en las jornadas 3, en las que no sé si tendréis la osadía de volver a invitarme, porque ya no sé qué más inventarme para daros una charla, pero creo que seguiremos sacando cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son el germen de algo que puede cambiar.
lo podemos ayudar a cambiar nosotros. Si hacemos que la comunicación sea más basada en datos, si hacemos que la comunicación sea más basada en verdad, si hacemos cada uno nuestro papel, unos hacemos de empresas, otros hacemos de políticos, otros hacemos de periodistas, y cada uno en su rol, y no los mezclamos todos, pero desde luego entendemos que el bien superior nos marca a todos. En comunicación institucional el bien superior está ahí fuera. Son todos los administrados, es la sociedad a la que tenemos que ser capaz de trasladarle lo mucho que estamos haciendo desde todas las instancias de un Estado como el español, complejo, compuesto, con muchas cosas que mejorar, pero seguramente mucho mejor de lo que otros estados tienen como base. Creo que en ese cuestionamiento de lo institucional lo que no podemos empezar es a dudar de nosotros mismos. Lo que este país ha conseguido, la transformación que este país ha conseguido en los años de democracia, es que es digno de admiración. Yo que he viajado por todo el mundo en mis años en Gestam o en Alcoa o en Weber Sandvik, lo que me he encontrado es una admiración enorme por el proceso de transición española. Una admiración que me la han transmitido en Estados Unidos, en Rusia, en China y en cualquier otro sitio donde yo he estado. Y eso nosotros lo estamos dando por amortizado. Lo estamos dando por hecho. Como no nos falta, pues pensamos que estaba ahí siempre. No estaba ahí siempre. Y desde luego no durará para siempre si no somos capaces de cuidarlo, mantenerlo y cada uno asumir la parte de responsabilidad que le toca en esa ecuación. Creo que estas jornadas nos ayudan a todos a sacar un poquito más renovado nuestro compromiso con que las instituciones también nos incluyen a nosotros. No solo los que ya trabajáis en las instituciones, sino a todos aquellos que formamos una parte de lo institucional que es el Estado, la familia, la empresa, el sindicato, los medios de comunicación, cualquiera de esos elementos que deben ser constitutivos de lo que es una democracia liberal en la cual retos por delante vamos a tenerlos todos, con la inteligencia artificial generativa, con la capacidad de desinformación, con la necesidad de hacer rentable un modelo económicamente viable pero a la vez sostenible en lo medioambiental y en lo social. Por supuesto que los retos van a ser enormes, pero no se ha demostrado ningún régimen más eficaz que el nuestro para que las cosas funcionen. No lo cuestionemos todo, porque si empezamos a cuestionarlo todo, al final no tenemos nada a lo que agarrarnos. Y somos pasto de cualquiera que nos quiera llevar de un lado para otro. Y en ese llevarnos de un lado para otro, lo que normalmente beneficia a alguien es que nos llevemos mal unos con otros. Creo que estas jornadas nos hacen a todos darnos cuenta de que tenemos un bien superior a cuidar y es la institucionalidad. Cuanto más cercana, mucho más fácil de percibir por el ciudadano, por eso lo local tiene una ventaja enorme sobre otros niveles de la administración del Estado. Pero claramente esa administración local es donde empezará el cambio. Es donde los ciudadanos empezarán a sentir el valor y lo que realmente tienen detrás de una democracia representativa como es nuestro caso. Y ahí cada uno asumir su rol. No mezclemos todo. Y yo simplemente agradecer a Jesús por habernos invitado a todos a participar en este aquelarre y dar las gracias a todos los que estáis detrás, porque es fantástico el nivel de calidad gráfica, es fantástico el nivel de apoyo en redes sociales, es fantástica la organización. Y ayer se hablaba de los hombres de negro y yo quiero darle las gracias a muchos más hombres de negro que hay detrás, que nos hacen muy fácil el que vengamos aquí y dediquemos nuestros 50 últimos segundos a dar las gracias, porque todo lo demás ha sido perfecto. Gracias.